Ahora me he centrado en el ministerio o el rol del profeta y he mencionado varias veces la palabra pueblo, el pueblo. Si se lo han notado, he estado diciendo el pueblo, el profeta va al pueblo, le dice al pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Ah? ¿Qué es el pueblo? Eh, ¿A quiénes fueron enviados los profetas bíblicos hasta el momento en el que vino Jesucristo? Y la respuesta a esto es al pueblo de Israel. ¿Okay? Sobre el papel de Israel en la Biblia y la historia humana se pueden escribir libros completos. Pero por ahora vamos a adelantar que Israel es la nación humana histórica, rastreable a nivel histórico, que Dios escogió desde la antigüedad para darse a conocer al ser humano a través de este pueblo, para que esta nación llevara su nombre y le adorara. Mientras todos los pueblos de la antigüedad habían escogido sus propios dioses, Dios escogió a Israel para que conociera y adorara al Dios verdadero, para que lo conociera a Él y lo adorara a Él. Pero lamentablemente, en medio de esa oscuridad, y que la intención de Dios era que Israel fuera más bien una lámpara en medio de toda esa oscuridad del autoengaño del mundo, de la oscuridad moral, de las prácticas terribles que tenían los seres humanos en la antigüedad, Israel pues le dio la espalda a Dios continuas veces y buscaba más bien ser como los demás pueblos, acomodarse a las costumbres de los otros pueblos. Obviamente hubo grandes excepciones y todo el Antiguo Testamento en la Biblia vemos personas excepcionales que decidieron dar su vida a Dios, que decidieron entregar a Dios su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y por eso no tenemos un Israel que fue completamente oscuro siempre, ¿no? Tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a David, tenemos a Elías, tenemos personajes que lucharon porque Israel verdaderamente cumpliera ese propósito. Y tenemos también momentos históricos en los que Israel cumplió ese propósito. Por ejemplo, cuando empezaron a visitar Israel para escuchar la sabiduría de Salomón, porque era el hombre más sabio y más inteligente que había en el momento. Pues todo eso atrajo a otras naciones y atrajo a otras naciones a ver las consecuencias positivas que da seguir a Dios, ¿verdad? Ahora, esos son algunos momentos en los que pasó lamentablemente. La tendencia fue siempre hacia alejarse de Dios. Entonces, todo esto que pasó con Israel tiene su propósito, tiene su explicación, tiene muchísima riqueza para nosotros entender la Biblia y se puede estudiar en los profetas del Antiguo Testamento y en los libros narrativos, crónicas, reyes y bueno, todo esto. Pero ahora tenemos que regresar al objeto del estudio, ¿verdad? Porque nos fuimos un poco al pasado, ¿verdad? Un poco al Antiguo Testamento, aquí estamos empezando el Nuevo Testamento con el Evangelio. Entonces el objeto del estudio, o de esta primera parte del estudio de hoy, era por qué era necesario el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, la última parte del texto anterior es una buena pista. Y el texto anterior dice: Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Entonces, es un acontecimiento que no es light, ¿verdad? No es un acontecimiento ahí casual. Era la luz verdadera, la única luz capaz de alumbrar la oscuridad en la que ha estado el ser humano por tantos años. Venía al mundo, venía a hacerse un ser humano, que es Jesús. Entonces, es un acontecimiento único que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento tan relevante que no podía darse simplemente de una forma abrupta. Entonces Dios había guardado silencio por 400 años desde el último profeta, que es Malaquías. ¿Qué quiere decir? Que después de Malaquías, Dios no envió a nadie más. Por 400 años Dios no envió un profeta a hablarle al pueblo de Israel, a traer nueva palabra de Dios, nuevas advertencias, promesas o mensajes de arrepentimiento. No lo había mandado. Había un lapso muy largo de tiempo donde Dios había guardado silencio respecto a Israel y a la humanidad. En ese lapso de tiempo habían dos sectas religiosas o digamos que surgieron
dos sectas religiosas predominantes, pero netamente de formación humana. Eso no era algo que Dios había enviado. No eran personas que Dios había enviado como si había enviado a los profetas con una misión especial. Eran dos sectas, dos grupos de personas que tenían su propia versión de qué significaba honrar a Dios. Una de estas sectas era la secta de los fariseos, que incluso hoy en día se utiliza a veces eso como un apelativo ofensivo para hablar sobre gente hipócrita. Este es un fariseo, ¿verdad? Bueno, los fariseos eran, por así decirlo, los puristas de la ley. Eran quienes Jesús denuncia más adelante diciendo que ponían cargas tan pesadas sobre la gente, cargas para agradar a Dios tan pesadas que ni siquiera ellos mismos las cumplían. De hecho, con los fariseos, tanto Juan el Bautista como Jesucristo más adelante, tienen discusiones bastante fuertes. Y luego está el partido de los saduceos, que eran bastante opuestos a los fariseos. Mientras los fariseos eran esos puristas y esos de las grandes exigencias religiosas, los saduceos eran los que querían dedicarse más como a pasarla bien y ya, ¿verdad? Eran como los que, a ver, se componía de gente que por lo general era parte de la élite entre Israel, gente con recursos, digámoslo así. Era un partido mucho más político, buscaba grandemente el bienestar material, su disfrute de las cosas de esta tierra, y fácilmente adoptaban las costumbres de los gobiernos invasores. Entonces, ninguna de estas facciones, además que tenían sus peculiaridades, ¿verdad? Negaban la existencia de ángeles, de espíritus, negaban la resurrección de los muertos y pues tenían sus doctrinas, vamos a decirlo así, tenían unas doctrinas que estaban muy bien ajustadas a su estilo de vida. Claro, no les convenía pensar en una eternidad, les convenía pensar simplemente en que carpe diem y hacer con la vida en la tierra lo que quisieran. Pero bueno, esos son otros temas. El punto es que ninguna de estas dos sectas estaba hablando la verdad acerca de Dios y estaba haciendo las cosas o enseñándole al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tan es así que más adelante Jesucristo se refiere a estos líderes religiosos como ciegos, guías de ciegos. Bueno, pues si nadie puede ver y todos están caminando y nadie puede ver, pues eventualmente todos van a chocar. Es como parte de lo que se está hablando, ¿verdad? No se puede andar guiando a otros por un camino que uno no conoce. A eso es a lo que se refiere. Así que el pueblo de Israel se encontraba en una terrible oscuridad moral y espiritual previo a la venida de Jesús, al ministerio de Jesús. Los corazones de las personas de Israel, aún de las personas sinceras que más adelante iban a seguir a Jesús, simplemente no estaban listos para recibir la luz que estaba viniendo a la tierra, la luz que Dios estaba enviando. Y precisamente esa realidad era la que venía a resolver el ministerio de Juan el Bautista. ¿Okay? Tantos años de no escuchar palabra de Dios, tantos años de confusión moral, de oscuridad moral, tratando con estas sectas que ninguna representaba fielmente lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Era necesario alguien que preparara los corazones de las personas para escuchar la palabra pura de Dios que venía hecha hombre, que es Jesucristo. La palabra pura de Dios hecha hombre, ya lo hablamos en el primer capítulo de esta serie. Entonces no es algo que le puedes tirar a la gente así y ya. O sea, Dios quiso enviar a alguien que preparara el camino para Jesús, para que esa palabra que es de Jesús y lo que venía de Jesús fuera de buen recibo entre el pueblo. Entonces, de ahí viene el ministerio de Juan el Bautista. Por así decirlo, Juan sostenía en una mano el espejo que le mostraba al pueblo su mala condición, ¿verdad? Y por otra mano el agua del bautismo, donde les decía, está bien, su condición es mala, pero pueden arrepentirse y prepararse para recibir la salvación que Dios trae. Y de hecho, la predicación de Juan el Bautista era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Entonces no es solo arrepiéntanse y ya, arrepiéntanse para nacer a algo nuevo, a una nueva vida, arrepiéntanse para poder tener parte en el reino de Dios. Entonces, y de ahí el bautismo, por eso se le llama Juan el Bautista.
El bautismo a nivel bíblico y a nivel de Juan el Bautista no era algo que se hacía sobre los bebés, no. El bautismo era algo que hacían las personas adultas que ya tenían su historia, que ya como todos nosotros los seres humanos tenían su lista de pecados, tenían sus errores, ¿verdad? El bautismo era sumergirse en el agua y salir del agua, emerger del agua, lo que simbolizaba una muerte, como cuando el ser humano entra en la tierra, en la tumba, y una resurrección, una muerte al ser humano lleno de maldad y de pecado, y una resurrección como un ser humano listo para hacer una creación nueva de Dios y para obedecer a Dios. Ese bautismo era un arrepentimiento, era un símbolo de dejar atrás las cosas que estaban mal y emerger hacia una realidad buena y hacia una realidad cercana con Dios. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, eso significaba el bautismo, eso sigue significando el bautismo hoy en día, ¿verdad? Es morir a la naturaleza de pecado y nacer a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Jesús. Ahora, este acto en sí mismo era profético porque todavía no había acabado el ministerio de Jesús, pero Dios lo envió con ese propósito de preparar el corazón de las personas. Entonces, Juan preparó el corazón del pueblo de Israel para escuchar y aceptar el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. De hecho, la importancia de este hombre la escuchamos del propio Jesucristo. O sea, no podemos simplemente poner a un lado, digamos, la importancia de este ministerio, porque el propio Jesucristo habla con palabras muy fuertes al respecto. Entonces, veamos lo que dice Jesús respecto a Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Entonces entendemos de parte de Jesús mismo que Juan era un mensajero enviado delante de él. De hecho, la propia persona de Juan fue parte de una profecía anterior, o sea, un profeta muchísimos años atrás había profetizado la venida de Juan propiamente, antes de la venida de Jesús. Entonces Jesús mismo nos dice que Juan fue a preparar su camino, y esto es a las personas que escucharían el mensaje de Jesús. Recordemos a este punto que el primer capítulo del libro de Juan tiene una clara intención de dar bases de doctrina, o sea, pintar un cuadro bastante completo de la venida de Jesús a la tierra y su propósito. Así que los próximos versos profundizan en el impacto de esta visita al ser humano. Leamos. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Empecemos diciendo que Juan no es nada tímido en exponernos una paradoja enorme. Hay una paradoja aquí, ¿verdad? Desde el puro inicio nos viene diciendo que es el creador de todas las cosas el que se materializa en forma de hombre. Y enfatiza bastante en el hecho de que Jesús es el creador, que por medio de él se han creado todas las cosas, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo pasado. Pero ahora nos dice que el creador de todas las cosas estuvo entre su creación, tomó forma de creación, forma de hombre, que es creación de Dios, pero aún así el mundo no le reconoció. Esto es una paradoja. ¿Cómo puede el creador estar entre la creación y la creación no reconocer al creador? Es muy extraño. Y hay bastante que hablar al respecto. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Realmente pasó Jesús inadvertido? ¿Pasó y nadie lo vio? No, realmente no fue así. Vamos a ver a lo que se refiere Juan. Entonces, primero, ciertamente la creación reconoció a Jesús, y tenemos varias ocasiones y ejemplos para mencionar. La materia misma
reaccionó al poder del Creador. Y lo vemos en milagros como el agua que se convierte en vino. Lo vemos en milagros como el pan y los peces que son multiplicados también. Entonces, la materia misma reaccionó al poder creador de Jesús. ¿Ok? Segundo, las fuerzas de la naturaleza reconocieron a Jesús. La tormenta, cuando los discípulos estaban asustadísimos de que iban a morir en medio del mar por la tormenta, Jesús reprende a la tormenta y la tormenta cesa. Literalmente las fuerzas climáticas se sujetan a obedecer a Cristo, el Creador, en ese momento. Y segundo, la oscuridad en pleno día que cayó sobre la tierra en el momento de la crucifixión. Hubo un evento meteorológico sumamente extraño y diferente, ocasionado por el evento de la muerte de Jesús. Entonces, fuerzas de la naturaleza que reconocen que están tratando con el Creador. Y luego tenemos seres vivos, naturales y espirituales, que obedecieron y reconocieron a Jesús. Empecemos por un árbol, el árbol de la higuera, que se secó después que Jesús le dio la orden de que se secara. ¿Ok? Un árbol. En cuanto a los seres espirituales, bueno, los demonios no soportaban la presencia de Jesús. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento y los milagros de los profetas, no vemos la interacción con demonios, con espíritus de la oscuridad, que se ve con la llegada de Jesús. Vemos diferentes milagros, pero lo de los demonios es hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es porque los demonios, y habíamos hablado de la relación de Jesús con respecto al mal. Jesús es una fuerza que el mal no puede contener, no puede sostenerse ante él. El mal reconoce en Jesús una autoridad y no puede sostenerse. Así que los demonios le suplicaban que no los atormentara. Los demonios estaban en pánico con la llegada de Jesús. Y punto número 3, hablemos también de seres humanos, los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Y no solo niños, entrando a Jerusalén, unos pocos días antes de la Pascua, la gente le tendía mantos y palmas y cantaba o gritaba enfrente a Jesús, Hosana en las alturas. Hosana es una expresión que se traduce como salve. Y puede usarse como para pedir misericordia, como sálvenos, como a Dios, o como salve, como también se saludaba a las eminencias, como salve el rey. ¿Okay? Entonces, cualquiera de las dos acepciones que se use es una expresión que reconoce una autoridad y una superioridad de Jesús. Y estamos hablando de la misma gente que apenas unos días después lo ve siendo crucificado. Entonces, sigue siendo una paradoja, ¿no? Es como si la luz que emanaba Jesucristo era tan grande y tan innegable que las personas por un momento se desconectaban y la propia creación se desconectaba de su forma usual de comportarse y no podía resistir el contacto con Jesús sin entender que era algo especial. Lamentablemente, la voluntad y el corazón de las personas estaba tan contaminado que recibir a Jesús no era total. Fácilmente el pueblo se volvió en contra de Jesús al final y favorecieron la crucifixión. Pero eso es otro tema y tiene su propio propósito.